Hola a todos, muy buenos días y perdón por la demora en este caso. Para los que lo ven por YouTube, salimos a las 11 de la mañana, hora de Uruguay, pero hoy el teléfono quiso quedarse sin batería, así que no pude empezar a tiempo. Falta de previsión de mi parte, por supuesto. Entonces, repasando y mientras espero que vayan entrando, espero que se escuche bien ahí. Quiero entonces repasar un poco acerca de lo que estuvimos viendo anteriormente. Buen día, gracias por estar aquí. Y estuvimos hablando de los diferentes niveles que había en tercera densidad. Estuvimos hablando de, o se dijo que hay muchísimos niveles, tantos niveles como niveles vibratorios hay de personas, ¿verdad? En definitiva, se hablaron de los planos, se habló de los planos astrales, de los subplanos que hay, de las diferentes entidades, de lo más bajo a lo más alto que habitan estos planos. Y entonces quedamos en que el interrogador hablaba de si es necesario penetrar cada nivel uno a uno a medida que atravesamos esos planos. Entonces, ya veo que van ingresando. Hoy en la primera sesión que hice en la mañana, en la mañana para mí, en inglés también incluí otro libro. Desde que yo comencé con mi investigación, me dediqué, como les dije, a buscar material que viniera de otros, de afuera, digamos, ¿verdad? No de este planeta, ya que finalmente para mí era una absoluta realidad que todo esto existía por las experiencias que yo estaba atravesando. Entonces di con muchos libros en inglés de muchas personas que a través de canalizaciones, a través de sus diferentes contactos, han tenido experiencias con seres de otros mundos. En inglés es mucho más variado comparado con lo que hay en español, y es importante mantenernos abiertos a toda esta información, mantenernos leyendo cuanto sea posible, porque la información es luz, en definitiva, y la luz, por supuesto, aplaca la oscuridad. En definitiva, el despertar de conciencia es un trabajito que se hace de a poco, lentamente, como mis guías me dijeron una vez. Esto es como un camino de piedritas donde vamos apoyándonos de una en una, y no podemos saltar lejos, digamos, en ese camino, porque son demasiadas cosas nuevas, demasiadas cosas que se podrían llamar hasta fantásticas, que no podríamos entender al principio. Yo recuerdo en una conversación con ellos que les decía, bueno, yo sé que existen, ahora díganme qué es lo que quieren, por qué están ahí, y yo ya quería toda la información de una vez, ¿verdad? En el momento. Y fue cuando me dijeron eso, paso a paso. Hay que ir abriéndose paso a paso. Entonces en la mañana comencé a leer brevemente, un día, un libro de también el canalizador Rob Gauthier, que un señor llamado Jefferson, no tengo su apellido, usando el canal de Rob, digamos, el canal mediunístico de Rob, se conectó con uno de los guías de Rob, que es un ser híbrido reptiliano que vive obviamente en otro planeta, y él ha estado explicando cómo viven y demás. O sea, yo creo que el acercarnos a esta información nos va acercando más a ellos, más a esa realidad, más a entender nuestra cuarentena planetaria y por qué no sabemos a nivel global más acerca de esto, ¿verdad? Entonces después vamos a leer un poquito ese libro, está en inglés, se los voy a traducir, para que vayamos entrando en tema, para que entendamos también que no todo ser reptiliano es un ser negativo, ¿verdad? Este ser en particular es un ser amoroso y de servicio a los demás. Tenemos que entender también que el ser humano ha sido capaz de clonar a la oveja Dolly, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Estamos ya, lo que creemos, avanzados en ese proceso de manipulación genética, pero tenemos que imaginar, abrir nuestra mente y pensar dónde estaría esta humanidad entonces en 1000 años, tecnológicamente hablando, dentro de 2000 años, dentro de 1 millón de años, dentro de 3 millones de años. Pero entender realmente que hay otras civilizaciones que ya han pasado
hace 3 millones de años, por decir cualquier número, por el mismo momento en que nosotros estamos atravesando ahora. Y tienen una capacidad de manipulación genética que para nosotros sería sumamente increíble. Entonces existen estos seres en el universo que se encargan, entre otras cosas, de sembrar la vida en los planetas, como nuestro planeta fue sembrado, como ya lo hemos leído, ¿verdad? Las almas son traídas de un lugar al otro, ellos hacen manipulaciones genéticas para obtener el vehículo, el cuerpo apropiado para las condiciones atmosféricas de ese planeta, y lo que se intenta lograr con esa civilización, y bueno, entonces las almas lo habitan y comienza la experiencia. Entonces este ser es un ser híbrido reptiliano humano que vive en otro planeta, el cual después en algún momento vamos a describir, y él mismo va a describir. Ellos van a contar qué es lo que hacen, cómo viven, y justamente el trabajo de este ser, que se llama Treb Bor-Yitni, es un ser que se dedica es como un guía espiritual en su planeta, y se dedica al contacto, entre otras cosas, con otras razas, ¿verdad? Además también enseña en su planeta. Entonces, al ir viendo esto, al ir integrando cómo es la vida diaria de estas personas, comenzamos nosotros a quitarle el endiosamiento a estos seres de otros planetas. ¿Qué es lo que ha pasado siempre, verdad? Este endiosamiento que siempre hemos tenido por estos seres, parte de nuestra corta evolución, parte de nuestra falta de apertura, porque por supuesto no teníamos la información, no teníamos los conocimientos para entender que esos eran seres de otros mundos, al igual que nosotros vivimos en este mundo, solo que más avanzado, por supuesto. Entonces, a lo largo de nuestra historia, los hemos llamado dioses, ángeles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es el momento de que empecemos a integrar a estos seres en nuestra vida diaria como si fueran el vecino, un amigo, el padre, la madre, lo que sea, ¿verdad? Y a través de esto nosotros seremos capaces también de ampliar nuestro contacto con estos seres, ya que vamos a estar en contacto con ellos desde un punto de igualdad, ¿verdad? Eso es lo que se busca, eso es lo que un ser de otro mundo de servicio al prójimo, de servicio a los demás, busca cuando va a hacer contacto con otro ser, ¿verdad? Que esté listo, preparado espiritualmente, y que pueda conversar con él a un nivel de iguales, de pares, ¿verdad? Ningún ser de otro mundo que esté al servicio del prójimo va a darles a ustedes una experiencia negativa, ¿verdad? Entonces, cuando la experiencia es negativa, cuando la experiencia contiene miedo, ya sabemos, eso es una indicación de que estamos haciendo contacto con algún ser que es del servicio al yo, ¿verdad? Y cuando la experiencia nos deja una sensación amorosa, cálida, entonces estamos haciendo un contacto con un ser benevolente. Entonces tenemos que ir agregando todas estas cositas a nuestra vida diaria, porque, como ya hemos visto, estamos al final de este ciclo y tenemos que prepararnos para lo que se viene, que es en definitiva el contacto con seres de otros mundos. El contacto ya ha empezado, por supuesto, hace muchísimo tiempo. Ciertos grupos alrededor del mundo tienen contacto con ellos de múltiples maneras, incluso en forma personal, directa, ¿verdad? No solo telepática o en meditaciones o en los sueños, pero el mundo de los sueños es para ellos el primer paso, ¿verdad? Entonces tenemos que entender cómo funciona la realidad de ahí afuera, cómo ellos se comunican, para poder acercarnos un poquito más a su realidad y dejar la idea material que tenemos para poder entonces realmente tener un contacto favorable. Entonces, también estuve hablando con un integrante de nuestro grupo hace pocos días, y me hablaba de la complejidad de este libro y que se le hacía difícil de alguna manera sentirlo como algo interno, como una enseñanza que le llega al corazón, ¿verdad? Y lo entiendo perfectamente. Es un libro que tiene un vocabulario bastante complicado, es más un libro de historia de alguna manera, por lo menos hasta este punto, que otra cosa. Entonces, las experiencias las tenemos que buscar dentro de nosotros, ¿verdad? Ya habíamos hablado de que podremos tener toda la información del mundo, pero si no las integramos
Si no integramos la información con nuestras experiencias personales, es muy difícil realmente llegar a la conciencia de esa información realmente, ¿verdad? Llegar a lo profundo de esa información y adquirir una conciencia acorde. Entonces, es muy difícil que yo pueda aquí transmitir mis experiencias y que ustedes puedan sentirlas de alguna manera. Porque por más que yo les contara con lujo de detalles lo que he visto y lo fascinante que es ver uno de estos vehículos volando al lado tuyo y lo que se siente en un plano astral teniendo contacto con estos seres que son tan amorosos y te dejan una sensación de amor en el corazón, una sensación que es un amor que no se puede describir, no es de este planeta. Es difícil transmitir esto a través de una cámara. Entonces les recomiendo que empiecen a integrar esta información, que empiecen a meditar, que empiecen a tener el cuidado que habíamos hablado con sus 3 vehículos, cuerpo, mente y alma, el correcto alimento para cada uno de ellos, ¿verdad? Cada uno de estos cuerpos. Para entonces que puedan ustedes lograr sus contactos, tener estas experiencias, pedir el contacto, prepararse para el contacto, ¿verdad? Ellos no van a darles una experiencia que ustedes no puedan soportar o una experiencia que ellos saben que les va a resultar demasiado y va a trastocar su realidad, porque les puedo asegurar que ciertas experiencias les van a hacer cambiar la perspectiva de su realidad, tal cual la están viviendo en ese momento. Entonces, seguimos y habla aquí el interrogador. La siguiente pregunta que hace ¿es necesario penetrar cada nivel uno a uno a medida que atravesamos estos planos? Y estábamos hablando, ¿verdad?, de los planos de conciencia. Y dice: soy Ra, según nuestra experiencia, algunos penetran varios planos al mismo tiempo, otros los penetran lentamente. En ciertos casos, en su impaciencia, tratan de llegar a planos superiores antes de lograr los planos fundamentales, lo que da lugar a desequilibrios energéticos, ¿verdad? Ir paso a paso. Esto es lo que hablábamos acerca de lo que me decían mis guías a mí, que es un camino como de piedritas donde vamos parándonos sobre una y sobre otra lentamente. No intentar llegar al final del camino de un salto. Dice: descubriréis que la enfermedad, como llamáis a esta distorsión, suele ser el resultado de una sutil disparidad de energía, en la cual se activan ciertos niveles superiores de energía y por los intentos conscientes de la entidad, mientras que dicha entidad no ha penetrado los centros energéticos inferiores o subdensidades de esta densidad. Y bueno, habla de la enfermedad y cómo creo que ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Cómo todo es una manifestación de nuestra energía, ¿verdad? Cómo cada cosa en nuestra vida material y vida física es una manifestación de algo superior de nuestro nivel energético, de nuestro estado energético, ¿verdad? Entonces, a tener mucho cuidado. Como ejercicio, antes que me olvide, cada día, cuando termine la sesión, se toman 5 minutos, lo repito, y en esos 5 minutos cierran los ojos y van a pensar qué hicieron durante el día. Bueno, para los que están en Sudamérica, el día ha sido corto, pero bueno, piensan en el día anterior. También, qué información han estado adquiriendo, qué alimento le han estado dando a su cuerpo, qué alimento le dieron a su espíritu, si hicieron meditación, contemplación. Entonces, en esos 5 minutos piensan específicamente cuáles han sido los ingresos de información a cualquiera de sus cuerpos, para que entiendan qué es lo que están creando de alguna manera, qué es lo que están manifestando. A ver, si estuve viendo noticias negativas todo el día, ¿qué es lo que voy a manifestar? Ese es el ejercicio, para que vean si realmente están adquiriendo el conocimiento de forma de vida o no, o es solo palabras que entran por un oído y salen por el otro. El interrogador dice: ¿existe un mejor modo de meditar? Soy Ra. No hay mejor modo de meditar. Cada uno tiene su modo de meditar, cada uno va descubriéndose a sí mismo y va encontrando qué es lo que más le acomoda. Interrogador: en el momento actual, próximo al fin de ciclo, ¿cómo se asignan, digamos, las reencarnaciones en el plano físico sobre este planeta? Muy buena pregunta.
Dice, soy Ra. Las entidades que desean obtener la experiencia sumamente necesaria para poder ser cosechadas encarnan con prioridad sobre aquellas otras que, sin demasiada duda probable posible, tendrán que volver a experimentar esta densidad. ¿Ok? Cuando, y esto ya lo había leído en otro libro y coincide muy bien, es que aquellos que tienen posibilidad de ser cosechados, posibilidad de ser, de trascender hacia la siguiente densidad, son los que encarnan primero, ¿verdad? Los que ya no tienen posibilidad, los que se sabe de alguna manera que van a repetir el ciclo, no encarnan en este momento, ¿verdad? O sea que aquí todos tenemos la oportunidad de pasar de año, digamos. ¿Durante cuánto tiempo se ha venido produciendo este tipo de asignación? Dice el interrogador. Soy Ra. Ha venido ocurriendo desde que la primera entidad individual fue consciente de su necesidad de aprender las lecciones de esta densidad. Ese fue el comienzo de lo que podría llamar una supremacía de vibración, ¿verdad? Esto se viene haciendo desde el principio. En un momento llegamos a un nivel de conciencia tal que somos capaces de entender que queremos esa evolución, que la estamos buscando. En ese sentido, entonces, existe como dijimos antes, ¿verdad? Un grupo, una jerarquía espiritual, si se quiere, que está al cuidado de estas almas y asignan turnos de encarnación, si se quiere, ¿verdad? Y de acuerdo a las lecciones que se quieran aprender. Interrogador. ¿Podéis explicar lo que entendéis por supremacía de vibración? Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta para la sesión de este trabajo. Dice, la supremacía de vibración es el tratamiento preferencial, digamos, que sigue los medios de la ley del uno, que alienta a los individuos cosechables, cada uno pasando a ser consciente del tiempo de la cosecha y de la necesidad, a nivel del yo, de inclinar el conjunto mente, cuerpo, espíritu hacia el aprendizaje-enseñanza de estas lecciones, dándole prioridad con el fin de que la entidad pueda tener la mejor oportunidad, digamos, de triunfar en ese intento. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces, a ver si se entiende. Es como si mezcláramos en un vaso de agua elementos de diferente densidad, ¿verdad? Si pusiéramos en un vaso de agua medio litro de aceite. Bueno, en un vaso con capacidad de 1 litro ponemos medio litro de agua y 400 mililitros de aceite. Van a ver que lo que queda arriba es lo que tiene preferencia, digamos, a nivel espiritual para una encarnación. Entonces, los que están más avanzados en su evolución están arriba en una supremacía de vibración y son los que en este tiempo se les va asignando una entrada a esta realidad, ¿verdad? Para que puedan cumplir con las lecciones que tienen que cumplir, para que puedan seguir y trascender hacia el siguiente nivel. El interrogador dice, mi única pregunta es si podemos hacer algo por el instrumento, para que el instrumento esté más confortable. Bueno, hablando de la implementaria que lleva, cómo cuidarla y se despide. Pasamos entonces a la sesión 18, espero que vaya quedando claro. Si cualquier cosa no queda clara, por favor, le buscaré mejores palabras. De a poco me iré soltando también, no es fácil estar aquí enfrente de ustedes tratando de enseñar, aprender esto hasta el punto donde yo tengo conocimiento, ¿no? Así que cualquier duda, por favor, la plantea. Sesión 18, 4 de febrero de 1981. Dice, soy Ra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estamos en comunicación con vosotros. El interrogador dice, anoche estuve pensando que si estuviera ahora mismo en el lugar de Ra, la primera distorsión de la ley del uno podría hacerme mezclar ciertos datos erróneos con la información verídica que transmito a este grupo. ¿Os ocurre así? Entonces él está preguntando en definitiva si hay posibilidad de que se transmita alguna información errónea, ¿verdad? Y dice, soy Ra, no lo hacemos intencionalmente. Sin embargo, se producirá confusión. No es nuestra intención, en este proyecto particular, crear confusión errónea, sino expresar en este ambiente limitado de vuestro sistema de lenguaje el sentimiento del misterio infinito de la creación única en su unidad infinita e inteligente. En otras palabras, él dice, no es nuestra intención equivocarnos, sino que con el lenguaje limitado que tienen ustedes,
intentamos hacer lo mejor que podamos, en definitiva. El interrogador dice: gracias, tengo una pregunta de que leo a continuación. Dice: gran parte de la tradición mística de búsqueda en la Tierra mantiene que el ser individual debe ser borrado o eliminado, y el mundo material ignorado para que el individuo pueda alcanzar el nirvana, como se denomina, o la iluminación. Pregunta: ¿cuál es el papel apropiado del ser individual y de sus actividades terrenas para potenciar un crecimiento individual más armonioso con la ley del uno? Soy Ra. Dice: el papel apropiado de la entidad de esta densidad, de las personas de este plano de tercera densidad que estamos nosotros, es experimentar todo lo deseado, para después analizar, comprender y aceptar esas experiencias, extrayendo de ellas el amor, luz que contienen. No se descartará nada. Lo que no se necesita cae por sí mismo, ¿verdad? Entonces todo lo que está en nuestra realidad está ahí por una razón. No tenemos la necesidad de dejar todos nuestros bienes materiales e irnos al Tíbet a meditar. Eso, en definitiva, si lo hiciéramos solo porque sabemos que eso nos va a ayudar, lo haríamos de una manera mecánica y no porque lo estamos sintiendo, ¿verdad? Entonces, si sentimos realmente que queremos dejar todo e ir al Tíbet a meditar por el resto de nuestra vida, entonces perfecto, ese es el camino que tienes que seguir, ¿verdad? Lo que siempre recomiendan seres de otros planetas es que sigas el camino que más feliz te hace, el camino que te indica tu corazón, y ese es el camino que tienes que seguir, que viniste aquí, que has elegido experimentar, ¿verdad? Si lo que te hace feliz es ir a la playa con tu tabla de surf y surfear todo el día, hazlo, disfrútalo, que viniste para eso. Aquí no hay errores, ¿verdad? Dice: lo que no se necesita cae por sí mismo. Entonces tienes que buscar qué es lo que te motiva, qué es lo que sientes en tu corazón, que realmente te gusta y quieres hacer, y ese es el camino realmente que viniste a realizar. Si estás en un trabajo que te hace mal, que te enoja, que no te gusta, que no sientes ganas de hacer, bueno, entonces tu corazón te está diciendo: no es por ahí. Y el corazón es el mejor guía en este caso. Dice: la orientación se desarrolla a partir del análisis del deseo. Esos deseos se distorsionan cada vez más hacia la aplicación consciente del amor-luz a medida que la entidad se provee de la experiencia purificada. O sea, a medida que vamos progresando en nuestra evolución, vamos más tendiendo a una experiencia más elevada, si lo queremos decir, lo queremos llamar de alguna manera. Dice: hemos hallado que no es adecuado en extremo alentar la superación de no importa qué deseo. Dice, repito, hemos hallado que no es adecuado en extremo alentar la superación de no importa qué deseo, excepto para sugerir la imaginación antes que la ejecución en el plano físico, como lo llamáis, de aquellos deseos que no están en consonancia con la ley del uno, preservando así la distorsión fundamental del libre albedrío. En definitiva, sigue tu corazón, que vas bien. No la vamos a complicar más. Dice: la razón por la que no es aconsejable superarlos es que esa superación es un acto que no proporciona equilibrio y que crea dificultades para el equilibrado en la continuidad de tiempo-espacio. Por ello, la superación crea el entorno ulterior para no desprenderse de aquello que aparentemente ha sido superado. Bueno, es un juego de palabras, ¿verdad? En definitiva, obviamente que si te deshaces de todos tus bienes materiales y te vas a la calle, quizás no vayas a lograr la superación que estás buscando, sino más bien sufrimiento, ¿verdad? O sea que las cuestiones materiales, tu abundancia material es producto también de la realidad que has creado para ti. Qué mejor que tener todo lo que necesitas para tener tiempo para meditar, para estudiar, ¿verdad? Si tienes una abundancia material acorde que te permita realizar todas tus tareas. Y después vamos a leer libros, voy a ir comentando libros que han sido transmitidos por estos seres de otros planetas, y ellos te lo dicen, en su planeta ellos eligen qué es lo que les gusta hacer.
y esa es su manera de contribuir a la sociedad. Todo lo demás está dado por añadidura. O sea, ellos no tienen que trabajar para tener una casa se les da, una casa es algo que se considera básico. O sea, nosotros aquí en la Tierra hablamos de los derechos humanos como si fueran realmente derechos, pero si prestamos atención, no son derechos humanos, no están dados para todas las personas. Es algo escrito en papel muy lindo, pero no se cumple, ¿verdad? Entonces no todas las personas en este mundo tienen un techo, no todas las personas en este mundo tienen acceso a la educación, a la salud, al alimento. En otros planetas ya más avanzados todos tienen esas necesidades básicas satisfechas, entonces tienen tiempo y tienen lugar para seguir su máxima felicidad, para seguir aquello que les gusta más hacer, ¿verdad? En definitiva, aquí el tener un vehículo que te pueda transportar de un lado al otro no significa que seas menos espiritual o menos avanzado espiritualmente. En definitiva, somos capaces de manifestar lo que queramos en nuestra vida, y mientras sea eso para tu beneficio, perfecto. Y si no lo es, bueno, es parte también de tu camino. Dice, todas las cosas son aceptables en su momento apropiado para cada entidad, y al experimentar, al comprender, al aceptar y al compartir con otros seres, la distorsión apropiada será alejarse de las distorsiones de un tipo y acercárselas de otro tipo, que puede estar más en consonancia con la ley del uno. Bien. Digamos que es un atajo simplemente ignorar o suprimir un deseo. Al contrario, debe ser comprendido y aceptado. Eso requiere paciencia y experiencia, que puede analizarse con cuidado, compasión para el yo y para el otro ser, ¿verdad? Por ahí dicen que lo que resiste, persiste, ¿verdad? Y eso no significa otra cosa que si sabes que hay algo en tu vida que te está afectando, el resistirnos a entenderlo va a hacer que eso persista en tu realidad. Porque se nos están dando lecciones de alguna manera que debemos entender, y para eso se nos dan ciertas experiencias. Cuando entonces no estamos analizando esas experiencias, se nos va a dar una más intensa u otra más intensa hasta que cumplamos con nuestro objetivo de entender eso que se pone enfrente a nosotros, porque es parte de nuestra evolución. El interrogador dice, fundamentalmente, diría que infringir el libre albedrío de otra entidad sería lo básico que no hay que hacer en virtud de la ley del uno. ¿Podéis indicar otra forma de infringir la ley del uno aparte de esta norma básica? Soy Ra. A medida que se progresa desde lo fundamental del libre albedrío, se avanza a la comprensión de los puntos donde se enfoca la energía inteligente que han creado las inteligencias o los medios de una particular persona en su entorno, tanto en lo que llamarías natural como en lo que llamarías elaborado por el hombre. Así, las distorsiones que deben evitarse son las que no tienen en consideración las distorsiones del foco de energía, amor y luz, o digamos el logos de la esfera o densidad en particular. De nuevo, ¿no? Unas palabras tremendas para decir que si hay algo que hay que evitar es aquello que no está en concordancia con la luz y el amor, ¿verdad? Bueno, dice, en estas influyen la falta de comprensión de las necesidades del entorno natural y las necesidades del complejo cuerpo, mente, espíritu del prójimo. Son muy numerosas, dadas que las diversas distorsiones de complejos creados por el hombre, en lo que la inteligencia y la toma de conciencia de las propias entidades han escogido la forma de utilizar las energías posibles. Le está diciendo de alguna manera, sí, no debes infringir el libre albedrío de otra persona. Cada uno tiene su camino y hay que aceptarlo, ¿verdad? Dice, así lo que es apropiado para una persona no es apropiado para la otra. Podemos sugerir el esfuerzo de llegar a ser conscientes del prójimo como parte del yo, y así realizar esa acción que el prójimo necesita, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que esto es acerca de la ley del uno. ¿Qué significa esto? Que somos todos uno, como ya lo explicamos anteriormente, ¿verdad? Somos todos parte de la creación, del creador. Es como si fuéramos una pequeña célula de un todo. Entonces, lo que sugieren ellos es que veamos al prójimo, veamos al otro como parte de nosotros mismos.
dice, comprendiendo a partir de la inteligencia y de la conciencia del otro. En muchos casos, esto no implica la ruptura de la distorsión del libre albedrío o una fragmentación llamada transgresión. Sin embargo, es una cuestión delicada prestar servicio, y la compasión, la sensibilidad, la capacidad de empatía son útiles para evitar las distorsiones de la inteligencia y la toma de conciencia que parten del hombre, ¿verdad? Es un balance delicado, ¿verdad? El de prestar servicio, ya que, como hablamos antes, también tenemos que dejar que el otro, el que está al lado, pase por sus pruebas, pase por sus experiencias y no estar salvándolos de cualquier cosa que le fuera a pasar, ¿verdad? Si vemos al que está al lado que no tiene dinero, no tenemos que ir corriendo, por dar cualquier ejemplo, a darle dinero, sino que lo más sabio aquí sería esperar que esa persona haga la solicitud para nosotros prestar el servicio, ¿verdad? Porque esa persona quizás no tiene dinero porque tiene que pasar por cierta experiencia personal. Entonces, si nosotros le estamos proveyendo esa abundancia, quizás le estamos quitando la oportunidad de que experimente eso que tiene que experimentar. Entonces puede sonar duro, pero por lo que vemos aquí, así es, ¿verdad? Cada uno tiene que pasar por sus experiencias. Entonces, a través de la empatía, la compasión y la inteligencia, sabremos cuándo dar esta ayuda y cuándo no. Dice, en el ámbito o dominio llamado complejo social, no hay necesidades particulares que satisfacer, pues es prerrogativa y deber de los que se encuentran en la esfera planetaria particular actuar en función de su libre albedrío para tratar de ser ayuda al complejo social. Por tanto, tenéis dos directrices simples. Toma de conciencia de la energía inteligente expresada en la naturaleza. Toma de conciencia de la energía inteligente expresada en el ser para ser compartida con el complejo social cuando la entidad lo considera apropiado. Y tenéis un conjunto infinitamente sutil y variado de distorsiones de las cuales podéis ser conscientes. Es decir, distorsiones respecto al ser y a los otros seres, no en lo concerniente al libre albedrío, sino en lo concerniente a las relaciones armoniosas y al servicio al prójimo de la forma que resulte más beneficiosa. Como hablábamos, después lo vamos a ver en este libro que voy a leer un poquito, ellos viven en armonía en su planeta, entendiendo esta ley del uno, entendiendo el camino del espíritu. No es como nosotros que recién ahora nos estamos despertando, y hablo como sociedad de alguna manera, ¿no? En general a la vida espiritual, si bien hay sectores del planeta que están más avanzados en esto, ¿verdad? Creo que para el mundo occidental todavía estamos lejos de entender esto desde un punto interior, ¿verdad? Desde un conocimiento interiorizado de que esto es una realidad, ¿verdad? Entonces, en otros planetas ya nacen y son criados sabiendo todo esto, entonces ellos son incapaces de imponerse sobre alguien más si no han sido llamados para el servicio, ¿verdad? Y todos aportan a la sociedad. Dice el interrogador, a medida que una entidad en esta densidad crece desde la infancia, se hace más consciente de sus responsabilidades. Pregunta, ¿hay una edad por debajo de la cual una entidad no sea responsable de sus acciones? ¿O es responsable desde el momento de su nacimiento? Muy buena pregunta. Soy Ra. Una entidad que encarna sobre el plano terrestre llega a ser consciente de su propio ser en un punto variable de su progresión en la continuidad del tiempo, cuya medida puede ser de aproximadamente 15 de vuestros meses. Aproximadamente 15 meses. Algunas entidades llegan a ser conscientes del yo en un momento más cercano a la encarnación, otras en un momento más avanzado a partir de ese hecho. En todos los casos, la responsabilidad tiene carácter retroactivo desde ese punto de la continuidad, de forma que las distorsiones han de ser comprendidas por la entidad y disueltas a medida que se aprende. En definitiva, nuestros hijos, los niños, ya son seres responsables, seres que están pasando por sus pruebas, por su experiencia en el mundo material, ¿verdad? Pero ya son creadores de su realidad. Ellos ya vinieron y desde niños están viviendo lo que quisieron vivir, ¿verdad? Encarnaron
en esa familia porque esa familia contiene ciertos valores que ellos tienen que absorber o experimentar de alguna manera, o hay algo entre ellos que resolver, o una infinidad de variables aquí, ¿verdad? Pero entonces tenemos que también ser muy conscientes de cómo educamos a nuestros hijos e intentar escucharlos, ¿verdad? Escucharlos a un nivel espiritual, qué es lo que ellos manifiestan, qué es lo que ellos quieren, y de alguna manera sí guiarlos, pero no cortarlos en su evolución, ¿verdad? Y después vamos a ver cómo Seth Trev habla de sus hijos y cómo él con su ejemplo enseña a sus hijos con su propia vibración. Los que están al lado de él, sus hijos, están percibiendo la vibración de su padre, y así también están aprendiendo, ¿verdad? A un nivel inconsciente, a un nivel vibracional, a un nivel energético. Nosotros, por lo menos en el mundo occidental, no tomamos en cuenta a nuestros hijos como creadores de su realidad o como seres que vinieron a acompañarnos en esta encarnación con un fin en particular. No los escuchamos desde ese punto de vista. El interrogador dice, entonces, una entidad de 4 años de edad sería totalmente responsable por cualquier acción que no estuviera en armonía o fuera contraria a la ley del uno. ¿Es así? Soy Ra. Así es. Puede observarse que vuestras estructuras de complejo social han dispuesto que las entidades recién encarnadas deben recibir la guía de un complejo de una persona adulta, de forma que puedan aprender rápidamente lo que es compatible con la ley del uno. Y dice el interrogador, ¿quiénes son esos guías? Esos guías son los que llamáis padres, maestros y amigos, ¿verdad? O sea, ellos van aprendiendo de las personas que están en su entorno qué es lo correcto y qué no, en el mejor de los casos, por supuesto. El interrogador dice, ayer dijisteis que el perdón erradica el karma. Supongo que el perdón equilibrado para la total erradicación del karma requeriría el perdón, no solo de los demás, sino también del yo. ¿Estoy en lo cierto? Soy Ra, es cierto. Vamos a explicar algo más de esta comprensión para esclarecerla. Esto es absolutamente fundamental, ¿verdad? Hay una persona que está en contacto, hasta donde yo sé, o estuvo por lo menos con Ra, su nombre es Corey Good, algunos de ustedes lo conocerán, él es de Estados Unidos y enseña esto, y esto es uno de los puntos fundamentales que él tiene en sus enseñanzas, ¿verdad? La erradicación del karma para que podamos trascender y continuar hasta el siguiente plano existencial, ¿verdad? Sin tener nosotros mismos que volver a este sistema de encarnación debido a que creemos que tenemos que solucionar algo, ¿verdad? Entonces dice Ra, es cierto, la erradicación del karma parte del perdón a uno mismo y a otro. Dice, perdonar a otro es perdonarse a sí mismo, de nuevo, porque estamos hablando de la ley del uno, ¿verdad? Entonces cuando entendemos esto desde el interior, desde el corazón, sabemos que perdonar al otro es perdonarse a sí mismo. La comprensión de este hecho insiste sobre el perdón completo a nivel consciente del yo y del prójimo, pues los dos son uno. El perdón completo es, pues, imposible sin la inclusión del yo. O sea, tiene que incluir a las dos partes, ¿verdad? Cuando perdono a alguien, me perdono a mí mismo. La ley es una, es la ley del uno. Bueno, aquí toqué algo que no tenía que tocar. Vamos a ver cómo lo saco. Ahí está, listo. Dice el interrogador. Gracias. Es un punto de máxima importancia, así lo creo. Afirmasteis que había diversas confederaciones. Todas ellas sirven al infinito creador, básicamente de la misma forma, o algunas de ellas se especializan en algún tipo en particular de servicio. Soy Ra. Todas sirven al creador único. No hay nada más a lo que servir, puesto que el creador es todo lo que existe. Es imposible no servir al creador. Simplemente hay varias maneras de realizar ese servicio. Al igual que la confederación que trabaja con vosotros, cada confederación es un grupo especializado de individuos o complejos de memoria social, cada uno de ellos haciendo aquello que expresa para manifestarlo, ¿verdad? El interrogador dice, ¿podéis decirme
¿cómo se comunicó Yahvé con los habitantes de la tierra? Soy Ra. Se trata de una pregunta algo compleja, ¿verdad? Acordémonos que Yahvé, parte de nuestra historia, no era otra cosa que un ser de otro mundo. Aquí lo llamaron Dios. Dice Soy Ra, se trata de una pregunta algo compleja. La primera comunicación fue lo que denominaríais de carácter genético. La segunda comunicación fue la presencia física entre vuestros pueblos para producir nuevos cambios genéticos en la conciencia. La tercera fue una serie de diálogos con canales escogidos. Atención. Vamos a marcar aquí. Parte importante, esto que es importante que lo entendamos. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver cómo seres de otros mundos han intentado manipular la conciencia humana para un fin o para el otro. Entonces podremos ver en nuestras estructuras religiosas qué es lo que está de acuerdo a la ley del uno y qué es lo que no. Cada uno hará su propio análisis y tomará sus propias decisiones. El interrogador dice, ¿podéis explicar cuáles fueron esos cambios genéticos y cómo se produjeron? Soy Ra. Algunos de esos cambios genéticos se produjeron de manera similar a lo que llamáis el proceso de clonación. Así encarnaron entidades a la imagen de las entidades de Yahvé, a su imagen y semejanza. El segundo contacto fue de naturaleza que conocéis como sexual, modificando el complejo mente-cuerpo-espíritu por medios naturales de los patrones reproductivos concebidos por la energía inteligente de vuestro complejo físico. En definitiva, primero, clonación a través de la imagen de Yahvé, un ser de otro mundo, y la segunda, me imagino que después que las personas ya habían sido clonadas, siguió su proliferación a través de los medios sexuales naturales, ¿verdad? Dice el interrogador, ¿podéis decir específicamente qué se hizo en este último caso? Está hablando de la parte sexual, ¿verdad? Vamos a ver qué contesta. Dice, Soy Ra. Hemos contestado esa pregunta. Por favor, reformularla para profundizar esa información. El interrogador dice, ¿podéis explicar la diferencia entre la programación sexual anterior a la intervención de Yahvé y la posterior a esa intervención? Dice, Soy Ra. Esta es una pregunta que solo podemos responder afirmando que la intervención por medios genéticos es la misma con independencia de la fuente de ese cambio, ¿verdad? Siempre de la manera que se haya producido, si ese no tuvo ensayo de manera sexual, los cambios genéticos son producidos intencionalmente, ¿verdad? Dice el interrogador, ¿puedes decir cuál era el objetivo de Yahvé al llevar a cabo, ¿podéis decir cuál era el objetivo de Yahvé al llevar a cabo los cambios genéticos sexuales? Soy Ra. La finalidad, hace 75.000 años, tal como me dice el tiempo, era solo una, la de expresar en el complejo mente-cuerpo aquellas características que conducirían a un desarrollo más avanzado y acelerado del complejo espiritual, ¿verdad? O sea, las manipulaciones genéticas han sido hechas para que el complejo finalmente espiritual pueda avanzar más rápidamente. Interrogador, dice, ¿cómo evolucionaron estas características para conducir a un mayor desarrollo espiritual? Soy Ra. Las características que se potenciaron incluyeron la sensibilidad de todos los sentidos físicos para agudizar las experiencias y el fortalecimiento del complejo mental para promover la capacidad de analizarlas. Buenísimo. ¿Se entendió? A ver, ¿quién dice sí o no? Lo que hacen es, a través de la manipulación genética, tratar de potenciar las capacidades del físico para que el espíritu pueda alcanzar mejor o mayor sensibilidad, mayor capacidad mental para nuevamente sentir mejor, sentir más e integrar luego estas experiencias y finalmente llegar a la búsqueda del Creador. El interrogador dice, ¿cuándo llevó a cabo Yahvé esta acción para realizar los cambios genéticos? Soy Ra. El grupo de Yahvé trabajó con las entidades del planeta que llamáis Marte hace 75.000 años. Recordemos que fueron traídos de Marte estas almas que necesitaban encarnar aquí porque habían destruido su atmósfera. Dice, dice, el grupo de Yahvé
trabajó con las entidades del planeta que llamáis Marte hace 75.000 años en lo que denominaríais un proceso de clonación. Existen diferencias, pero radican en el futuro de vuestra continuidad de espacio-tiempo y no podemos infringir la ley de la confusión del libre albedrío. En definitiva, hizo la manipulación genética de estos seres con estos fines. Y por ahí dicen que, bueno, me hablan de la glándula pineal, o quizás mejoraron el receptor. Claro, mejoran en general toda la capacidad física del ser,